República, la doctora Zoraida García Castillo, coordinadora de la licenciatura en Ciencia Forense de la Facultad de Medicina de la UNAM, y el doctor Juan Igartua Salaverría, catedrático de la Universidad del País Vasco. Démosle la más cordial bienvenida, por favor. Vamos a escuchar en primer término el mensaje por parte del ministro José Ramón Cosío Díaz. La idea del seminario es realmente muy simple en su concepción. Cuando la maestra Zoraida y yo lo estoy viendo, nos parece que hay un problema central actualmente en la manera en la que se están instaurando los procesos judiciales. ¿Por qué razón? Porque en muchas ocasiones le damos un valor probatorio, prácticamente de certidumbre, a determinados tipos de pruebas que se llevan a cabo en los procesos, sobre todo penales. Pero al tener el seminario aquí cada viernes en mes, nos hemos ido percatando que algunos expertos conectados que asisten al seminario nos dicen que algunas de esas pruebas, desde el punto de vista riguroso y estricto de la ciencia, no tienen el valor que nosotros queremos. Entonces, de repente me parece que hay una asociación muy importante entre los abogados, digamos, los jueces, digamos, los litigantes, o fiscales, etcétera, pensando que hace que se puede lograr con determinado tipo de pruebas lo que los científicos piensan que tienen esas pruebas un valor entonces la idea de este seminario es conjuntar estos dos elementos, no preguntar a los científicos, los duros de la expresión, qué piensan ellos de las pruebas científicas, porque a lo mejor no están en su mejor capacidad para explicar ellos desde el punto de vista de la biología, la química, la física o cualquier otra de las ciencias, cuál es el valor científico de las pruebas, o más que el valor científico, el valor jurídico de las pruebas dentro de un proceso, como a la mejor tampoco nosotros los abogados estamos en la condición de saber cuál es el valor que tienen esas mismas pruebas dentro de los distintos campos. Yo me pongo a hablar de física, de química, a lo mejor tengo una información general en los promedios, pero de eso, a lo que yo pueda yo desde nuestra situación me parece que hay una gran diferencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo algunos jueces en el país, particularmente en la Suprema Corte y particularmente nosotros en el grupo de trabajo que tenemos, que le llamamos la ponencia, que es el nombre de los abogados que están trabajando junto con un ministro? Pues que cada vez que necesitamos algún tipo de información dura de la que nosotros no somos capaces de producir por razón de nuestra especialidad, pues hemos consultado a distintas instituciones, a la Universidad Nacional de la Academia Canadiense, de la Academia Nacional de Medicina, etcétera, para efectos de que ellos nos consideren. Entonces, esto es lo que estamos tratando de hacer en este seminario, y con un enfoque muy particular. El 18 de junio del año entrante entran en vigor los procesos orales en todo el país, ya desde el Estado, el circuito judicial federal, ya iniciaron los procesos, donde parece que viene uno de los grandes cambios en la historia política nacional. Creo entonces que es muy importante que antes de que llegue este momento tan importante, nos pongamos a reflexionar seriamente sobre las pruebas, nos pongamos a pensar qué cosas sí demuestran, qué cosas no demuestran esas pruebas para que puedan ser desarrolladas.
postulados de este encuentro, pues vamos a compilar un libro que trata de la doctora Zoraida, la maestra Lorena Boquilla, para que queden sus testimonios de qué observaciones hay en algunas pruebas, de forma tal que doy yo una bienvenida, me agrada mucho que se puede saber, en particular tratar de dar a la chica Mónica de alegría que haya tomado un tiempo para presentar sobre las características generales de la prueba judicial, desde luego al doctor Juan García, manifestaba que se había tomado el tiempo de España para poner una serie de ideas de la mayor importancia, desde luego de participar mañana en la semana que entra. Muchísimas gracias por la doctora Eda, muchas gracias por esta. Vamos a escuchar enseguida las palabras de la doctora Zoraida García Castillo. Gracias, buenas tardes a todos, buenas tardes a todos. Este seminario, como ya ha comentado el señor ministro, es un trabajo conjunto y es el resultado de un esfuerzo que se ha venido generando desde hace ya casi un año y medio, desde que fundó el seminario de la licenciatura, que reúne cada mes, cada otro día del mes, y invitamos a un experto en un área de la ciencia forense o profesionales que tienen y se invierten sus intereses en las cuestiones forenses y en su relación con otros campos de conocimiento. Yo agradezco muchísimo el apoyo que hemos tenido en la implementación de este seminario en Viva, al ministro Ramón Cosío, que lo profesó y que lo coordinó. Por supuesto, agradezco mucho la presencia de la señorita Carmen Medina, que tiene responsabilidades muy importantes en la República y se ha tomado el tiempo para hacer desarrollar también una actividad académica que tiene propósitos, me parece, muy importantes desde el ámbito académico, pero con proyección en los problemas de seguridad y de administración de justicia que tenemos en México. Por supuesto, agradezco mucho la presencia del doctor Juan García, que es un amigo muy querido, tanto en lo personal como en lo profesional, y él es un experto, siendo filósofo, es un experto analista de la valoración de la prueba, específicamente hoy nos viene a hablar sobre la valoración de la prueba científica en el Instituto Penal Acusatorio, que es un tema que nos preocupa mucho en la licenciatura en ciencia forense. A nuestros alumnos los estamos formando para que se contextualicen en qué sistema que está ya implementándose en México. Y respecto a este cual tenemos a nivel, no solo nacional, sino mundial, una gran diversidad. Estaba yo pensando que apenas hace unos días, el 8 de abril, ya se ha firmado, se está pronunciando la declaración de Doha sobre la declaración de la prevención del delito y la justicia penal en el más amplio programa de las Naciones Unidas. Y este programa ya estaba realizado, tiene 14 declaraciones, y en alguna parte, en su novena declaración, en un índice muy preciso, habla sobre la necesidad de poner en el nivel mundial de poner atención en la ciencia forense, en la tecnología y en implementar las tecnologías actuales para que esto también forme parte de los programas nacionales e internacionales. Entonces, creo que este es me da gusto que esto se encuentre en una declaración de este nivel. Sigue siendo un proyecto que comparte espacios con otros temas que han sido siempre muy importantes, los derechos humanos, la protección de las víctimas, la protección del trabajo desde la perspectiva de género, la prevención, la rehabilitación y la administración social. Esos son temas permanentes.
Pero me parece muy importante que retomemos la trascendencia que tiene la configuración de la prueba política, específicamente en el proceso. Durante la investigación, su constitución resulta crucial para el momento en el que buscamos que los asuntos de conflicto sean solucionados en las instancias administrativas o las instancias judiciales. Desde el propósito, como ya nos platicaba el es que en estas mesas establezcamos un diálogo entre quienes no tienen por uso tener diálogo, que son los científicos y los abogados. Cada mesa va a estar integrada por un abogado, por un juez, alguien que tiene una perspectiva desde la práctica judicial y puede decirnos en su experiencia cómo son, qué trascendencia tienen ciertas pruebas. Bueno, he visitado algunas, pero me parece que esto puede ser el inicio de otros seminarios que también vayan produciendo este tipo de diálogo con los científicos, quienes también han encontrado una barrera desde el derecho a hacer comprensión, tanto en el alcance de las pruebas como en la posibilidad de que esta realmente llegue a contribuir en la investigación de los hechos y eventualmente en las definitivas. Me da mucho gusto que este seminario haya tenido tanta acogida. Seguramente este eco que estamos transmitiendo de manera simultánea en nuestra aula 1 y 2, y también lo estamos haciendo por internet desde nuestra página, se puede ver en vivo, y vamos a pedir autorización a nuestros ponentes para poder divulgar con fines académicos sus ponencias desde nuestra página, que queden permanentemente consultadas. Pues sin más, agradezco mucho y paso a dar el uso de la voz a nuestros señores. Vamos a ceder nuevamente la palabra respetuosamente al doctor José Ramón Cosío Díaz. Realmente yo lo que tenía que decir, ya lo dije, no quisiera tomar más tiempo. Creo que lo que nos interesa aquí es escuchar a los ponentes. Se va a hacer la presentación tanto de la química como del doctor. Y a mí me gustaría sentarme abajo porque creo que es más cómodo para distribuirnos allá abajo y dejarlos aquí en esta cuestión con la coordinación de la maestra Soraya, que seguramente nos quiera sentar allá abajo para esto sería lo que tendría que decir, y pues yo creo que aquí ya podríamos ir avanzando en el seminario. A continuación vamos a hacer una breve introducción para hacer una síntesis curricular de la química Sara Mónica Medina Alegría. Ella obtuvo la licenciatura en Química Farmacéutica Industrial del Instituto Politécnico Nacional, con mención honorífica, y fue becaria internacional de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, realizando estudios sobre identificación de estupefacientes y psicotrópicos. Se ha desempeñado como investigadora del Centro Mexicano de Estudios de Farmacodependencia, perito químico y jefa del Laboratorio Químico de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. En octubre de 1974 ingresó a la Procuraduría General de la República, donde ha ejercido como perito químico, jefa de laboratorio químico, subdirectora de criminalística, directora de criminalística e identificación judicial y directora ejecutiva de laboratorios de la Procuraduría General de la República. Actualmente titular de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República desde enero del 2012. Ha sido profesora titular de diversos cursos de capacitación, actualización y especialización para peritos, Ministerio Público y Policía Judicial de la PGR. Profesora titular de las cátedras de Toxicología y Criminalística en la materia de Criminalística del INACIPE. Profesora titular de Criminalística en el Doctorado de Derecho de la UNAM. Profesora en Diplomados de Toxicología, Criminalística y Medicina Forense de la UNAM, Universidad Latinoamericana. Profesora de
diversos cursos de capacitación para peritos de procuradurías estatales en red nacional por parte de la Academia Nacional de Seguridad Pública y profesora titular de la Maestría de Criminalística en la Universidad Marista. Entre las asociaciones científicas a las que pertenece, es actual presidenta de la Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses, miembro de número y expresidenta de la Academia Mexicana de Criminalística, miembro de la Asociación Latinoamericana de Medicina Legal y de Ontología Médica e Iberoamericana de Ciencias Forenses, coordinadora de toxicología de la Asociación Latinoamericana de Medicina Legal y de Ontología Médica e Iberoamericana, de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Dada la introducción, podemos comentar que las ciencias forenses del derecho siempre se han llevado de la mano. No existe, como lo comentaba el ministro Rocío, que un abogado debe de tener la comprensión de lo que es el aspecto científico de la ciencia. Así como un científico no puede conocer el derecho. Es más, podemos decir que un científico no sabe integrar una averiguación previa ni tendría por qué hacerla. Así como un abogado no tendría por qué comprender todas y cada una de las pruebas que tenemos en el desarrollo. Dentro del aspecto científico, nosotros siempre nos manejamos con los principios de los grandes iniciadores de lo que son las ciencias forenses, como es Edmund Lockhart. En Edmund Lockhart siempre encontramos el principio básico de la importancia. ¿Qué nos dice? Los restos microscópicos que cubren nuestra ropa y nuestros cuerpos son testigos mudos, seguros y fieles de nuestros movimientos y de nuestros encuentros. ¿Qué quiere decir? Que un delincuente siempre va a dejar un registro atrás, que nosotros como científicos tenemos la obligación y la responsabilidad de encontrar para determinar cómo sucedió el hecho y decir cuál es la verdad histórica de eso. Nos dicen que no hay ninguna verdad histórica. Sabemos que sí, si nosotros damos una secuencia a todos y cada uno de los puntos que vamos a tocar. Las ciencias forenses, al ocuparse de la comprobación científica mediante la investigación y análisis de indicios, son capaces de transformar un objeto en una prueba. Un elemento que pueda ser un factor totalmente relevante para el proceso de investigación. Debemos de manejar propiamente la aplicación de todos los métodos existentes a nivel tanto nacional como internacional para poderles dar ese valor probatorio, para poder hacer la relación propiamente de lo que existe en la escena del crimen con lo que nosotros vamos a ir encontrando punto a punto y correlacionarlos con propiamente las personas que nosotros estemos manejando como unos posibles investigadores. Siempre tenemos la premisa de que un científico debe ser imparcial y que las evidencias nos van a llevar hacia lo que fue el hecho, nunca el hecho valorar las evidencias. Esto es, siempre debemos de actuar con la veracidad, con la realidad de qué es lo que estamos encontrando en el lugar y sobre esto formular lo que pudo haber sucedido. Nunca hacer un gran escenario y sobre eso ajustar lo que nosotros vayamos analizando. Entonces debemos de ser testigos imparciales de todas esas evidencias a las cuales nosotros les vamos dando ese valor. Y todo esto con la finalidad de apoyar a la procuración y administración de justicia. Se dice muy fácil, pero decimos, un perito como todos, somos seres falibles. Pero esta falibilidad la vamos a tener propiamente con la menor frecuencia posible. No podemos tomar el trabajo de una manera intrascendente o negligente. ¿Por qué? De nosotros depende la libertad o depende la cárcel de una persona. Esto es, mucha gente dice, más vale un inocente afuera que un culpable fuera que un inocente dentro. Pero sabemos que ese culpable puede cometer muchos delitos que van a afectar a la sociedad y pongámonos del lado de la barandilla de que ese
caso puede estar relacionado con nuestros propios familiares. Debemos de tener esa conciencia, ser imparciales y trabajar siempre por la procuración y la administración de justicia con todo lo que la ciencia nos da. Para esto tenemos, por ejemplo, aquí es nuestra última novedad que les presentamos y que está saliendo en prensa, diferentes sistemas ya analíticos. Ya no podemos decir que trabajamos a lápiz y pluma. Necesitamos manejarnos con todos los elementos tecnológicos, como ven ustedes en pantalla, lo que es una identificación ya con avatares tecnológicos, donde podemos hacer mediciones, giros, todo lo que podamos manejar para la identificación de una persona y no decir se parece o no se parece. Ya para nosotros esos términos no podemos manejar. Dentro de las especialidades periciales tenemos una amplia gama, propiamente las diferentes especialidades que manejamos en servicios periciales, que tenemos en este caso 26 en la actualidad, y que dentro de nuestro trabajo estamos ya haciendo en la nueva infraestructura, nos estamos incrementando más o menos a 34 o 35 especialidades periciales, con dos aspectos: peritos profesionales, peritos técnicos. Porque también desde el punto de vista del código de procedimientos nos dice que deberán presentar una cédula o deberán de contar con un título profesional, como son los médicos, los ingenieros, los químicos, y algunos otros con su expertise en las diversas artes o ciencias que ellos puedan manejar, que serían los peritos técnicos, como son criminalistas, fotógrafos, videos. Mas, sin embargo, hemos estado ya llegando al punto de que, por lo menos en servicios periciales PGR, todos deben de contar con una licenciatura. Situación que no se presentaba, pues podría ser un estudiante preparatoriano, una persona con secundaria, pero ya el nivel y la ética con la que debemos de trabajar definitivamente no puede manejarse, y es por eso que a partir del 2012 ya se está manejando exclusivamente con licenciaturas, y por eso es que propiamente serán bienvenidos todos los egresados de esta licenciatura, siempre cuando haya plazas, obviamente, para cubrir todas las expectativas que nosotros podamos tener desde el punto de vista profesional. La distribución, como sabemos, es a nivel nacional, y que podemos decir no son las 31 entidades federativas, sino son las 31 entidades más las ciudades importantes. Esto es, sedes, subsedes. Por ejemplo, en Sonora, que tenemos Hermosillo, que tenemos Caborca, que tenemos Guaymas, pues debemos de estar distribuidos a nivel nacional, porque la atención debe de ser integral para todo el país. Asimismo, decíamos la tecnología. Como se mencionó en mi currículum, pues yo pasé por absolutamente todas las etapas de este. Y les digo todas las etapas porque mi ingreso fue de secretaria, y pues afortunadamente estamos en la coordinación después de muchos años, ya no puedo decir cuántos. Les comento, cuando yo ingresé a PGR, yo iba a la guardería, traía mi barquita de guardería y me dijeron, no, esta será química, y me mandaron a química. Por eso es que decimos, ya son tantos años, yo soy niña de guardería de PGR. Pero, ¿por qué es importante? Porque sí les puedo comentar, cuando yo ingresé a PGR como perito, en salir en un lugar de hechos y hacer una inspección ocular o un levantamiento, un procesamiento de la escena del crimen, decíamos distancias, hay que contarlo con pasos. Es a 5 pasos, a 6 pasos, y como los pasos eran como de 30 centímetros, entonces los multiplicábamos y esa era la distancia. Eran 3 metros o 4 metros. Decíamos, la grafoscopía era la ley de la bola de cristal. Lo vemos, a ver qué sacamos, a ver qué obtenemos, a ver quién opina, a ver quién no. La química, afortunadamente ya a mí ya me tocó la etapa de instrumentación, pero otra era el color. Ustedes ven la serie de CSI, que para nosotros es nefasta, porque nos exigen cosas que ellos hacen en 5 minutos, hacen extracción de genética, le ponen una gota. Les comento que en 1 hora se enamoran, se divorcian, cometen el crimen. Eso no es lo malo. Lo malo es que después nos lo exigen a nosotros.
Y eso definitivamente decimos es el efecto CSI, que es nefasto para lo que son las ciencias especiales. Yo creo que alguna vez hace 1000 años tuvo una serie de Quincy, se llamaba el doctor Quincy, que con una gota en la corbata definía qué tipo de vino, dónde lo compraban, qué tan manejo era, quién era la distribuidora, quién se lo compraba. En una anécdota con un policía, un comandante, llegó y me dijo, yo sé que los peritos de aquí son los mejores. Quiero que me digan de este maletín, por la tierra, dónde estuvo, cuánto tiempo estuvo, dónde lo trajeron, a dónde lo subieron. Dice, sí pueden, es naturalmente. Con una sola condición, que usted se lo lleve al cuartito de a un lado, le dé una calentadita y que confiese. Y todo lo que él confiese, yo se lo baño. Que se están jugando, ¿no? Es que así como ustedes me pidan una cosa absurda, yo les pido. Entonces, ¿con qué es con lo que nos hemos estado ahora sí trabajando y nos hemos estado encontrando? La ciencia avanza, la tecnología avanza y no nos podemos quedar parados con los mismos pasos y con las mismas ideas de cómo voy a trabajar. Tenemos en pantalla lo que son actualmente una de las especialidades de nuestros laboratorios móviles, donde podemos encontrar todo tipo de herramientas para revelado de huellas, para levantamiento, ciencias de acordonamiento, láser, todo lo que es trayectorias con láser para balística, todo lo que puedan ustedes ver en CSI. México lo tiene y nosotros contamos con ellos en estos laboratorios. En la actual administración tuvimos ahora sí que el privilegio de que nos surtieran o nos dieran mucho equipo, mucho material. De estos laboratorios, por ejemplo, cuando me decían que si quería yo 5, uno para cada regional, no, porque el país somos 31 estados. Si algo sucede en Jalisco y en Michoacán al mismo tiempo, ¿a dónde lo mandan? Y me decían, bueno, ¿cuántos quieren? 31. Bueno, pero si no tiene y le doy 5, quiero 31. Bueno, me dicen, bueno, entonces le dan 31. ¿Está conforme? No. ¿Por qué? Porque ustedes me dijeron 5 para los regionales. Entonces quiero 31 para los estados y 5 para los regionales. Dénselos porque el gato va a pedir más. Afortunadamente, nuestras autoridades decidieron el otorgarnos 95 cañones. Y ya nosotros les dimos la especialidad. En México, como en todo el mundo, no tenemos un solo tipo de delito. En este caso, nosotros los abocamos, también tenemos que estudiar mucha casuística y decir, ¿para qué los necesitamos? Infortunadamente, para cosas clandestinas. Infortunadamente, para lo que son delitos ambientales. Creo que yo no sé por qué, pero ya me estoy enamorando del pepino de Marsh, de la tortuada y todo ese tipo de cosas que antes no se escuchaban y ahora las tenemos. Tenemos, por ejemplo, también los laboratorios para lo que son laboratorios clandestinos. También en clandestinos, infortunadamente, la casuística se ha incrementado y precisamente escogimos en qué especialidades deberíamos de manejarlos y su distribución a nivel nacional. ¿Para qué voy a poner un laboratorio de clandestinos propiamente en Chiapas si la casuística es nula? Entonces tenemos que hacer una serie de estudios que no es únicamente sentarnos a hacer dictámenes, hay que estudiar la problemática del país y lo que son los delitos que estamos manejando. Aquí mismo necesitamos conocer todo lo que son propiamente las reformas, todas las reformas jurídicas y cambiar nuestro paradigma. Se decía, nosotros en el sistema inquisitivo llegamos y ratificamos. Y si no le parece al juez o no le parece a quien sea, yo ratifico y no hay quien nos haga una ratificación. Ahora no, sabemos, tenemos que a partir del 2016, en el caso de PGR, ahorita Puebla y Durango ya se están manejando en algunos juzgados con el sistema ya penal acusatorio. Entonces podemos decir que ya necesitamos nosotros cambiar esos paradigmas. Comentábamos hace un momentito que un perito o un científico no únicamente va a ser el que hace la prueba, la presenta con su dictamen y hasta ahí llegó. No. Debemos de tener expresión oral, debemos de tener expresión corporal,
Debemos de saber cómo explicarlo. Comentaba un médico, me decía, no, es que encontré una osteosíntesis en el brazo. ¿Y qué es eso? Una osteosíntesis. Ahora sí me lo explicas. Una placa metálica porque tenía una fractura con tornillos. Okay. Entonces dime una placa metálica con tornillos producto de una fractura. ¿Por qué? Volvemos a la misma. El juez no tiene por qué saber que son osteosíntesis. Hace poco tuvimos una visita y decía que traía un orzuelo en el ojo. ¿No? Vi la foto, no, el otro traía una perrilla. El orzuelo científicamente es una perrilla, que para mí es una perrilla. Entonces sí debemos de manejar ese vocabulario para la comprensión y el entendimiento de las personas con las que estamos intercambiando estos conocimientos. Y podamos llegar a acuerdos y estemos listos propiamente para manejar todo lo que se considere como dudas, cuestionamientos, y afortunadamente en Especiales nos hemos manejado mucho con la comunicación con el Ministerio Público. Esto es, el Ministerio Público tiene su evidencia. ¿Qué te puedo preguntar? Ah, mira, me puedes preguntar esto. ¿Cómo te lo pregunto? Así. ¿Por qué? Esto nos ha llevado a muchos éxitos. El decirles, ¿qué me pides? ¿Cómo me lo pides? ¿O qué te puedo dar? Es algo trascendental. Asimismo, ahora con la formación de la Agencia de Investigación Criminal, estamos trabajando con la policía. Ya no es el policía va y hace cosas o el perito hace cosas, estamos trabajando en conjunto. Estamos dándoles capacitación sobre cadena de custodia, que es un punto fundamental para todo el proceso. Ellos en algún momento dado serán los primeros respondientes, entonces deben de saber cómo trabajar. Deben de saber que no van a llegar a mover también en alguna anécdota, perdónenme que se los comente de manera de anécdota ya con tantos años. Llega un policía, saca de su bolsita del pantalón 4 pastillas. Esa mire lo que me encontré en el lugar. Lo que es el ¿y dónde está? Repartidos. Lo que espero que sean de la misma arma. Ojalá ya no hayan sido perseguidos por la misma arma. ¿Por qué? Porque si estaban en dos diferentes lugares, yo no puedo hacer la posición víctima-victimaria de cada uno de los tiradores. Entonces, ¿qué debo de hacer cuando llegue al lugar de los hechos? Nada. Usted llega, pone su cinta y no hace nada. Hasta que lleguen las personas que van a participar, en este caso los peritos. Afortunadamente, con esta serie de trabajos que estamos haciendo con ellos, estamos dándoles esa capacitación que es vital para todos, para el Ministerio Público, para los policías y en conjunto para trabajarlo con servicios policiales. También tenemos que todos los laboratorios, también de acuerdo al sistema penal acusatorio, todos debemos de estar apegados a diferentes sistemas de calidad. Los peritos deben de estar certificados y los laboratorios deben de ser certificados. Entonces ya no podemos manejar que llegué y las cosas las hice como el viejo lema, de acuerdo a mi idea de saber entender. ¿Cuánto sabes y cuánto entiendes? Es algo totalmente subjetivo. Entonces nos estamos manejando con diversos sistemas propiamente de calidad, tanto en el aspecto de certificación y acreditación, y también con sistemas propiamente internacionales, que es también muy importante para nosotros, como entidad federal que es PGR, contar con esa certificación internacional para poder estar trabajando con los diversos países con los que tenemos contacto, por ejemplo con Interpol, que es con el que más nos estamos manejando actualmente. Sabemos las etapas del proceso donde vamos a determinar en dónde se va a participar como científico. A partir de la llegada o a partir del conocimiento del evento, quién lo va a hacer, si va a ser en la primera etapa, si en la intermedia, cómo vamos a asesorar al Ministerio Público para que pueda hacer esa presentación, en qué vamos a participar junto con la policía, porque también la policía tiene que prestar testimonio. Entonces, para presentarnos en todo lo que comprende esta etapa del proceso penal hasta propiamente lo que es la ejecución.
Para esto también nos manejamos con el aspecto capacitación. Capacitación a nivel nacional, a nivel internacional, pero también con grupos que hemos formado, por ejemplo, el subgrupo forense, que nos manejamos y también la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, donde nos manejamos propiamente con capacitación a diferentes niveles. Ahorita estamos muy interesados en todo lo que es antropología, lo que es arqueología, odontología forense, medicina. Y les repito, infortunadamente, por los casos que hemos estado recibiendo y todo lo que se nos ha venido encima propiamente de los tipos de delitos que se manejan actualmente. Entonces, estas capacitaciones las recibimos ya sea por parte de ponentes nacionales, de ponentes internacionales. Contamos ahora con lo que es nuestro nuevo Instituto de Formación Profesional, que es La Muralla, que está en Querétaro, donde lo que nunca había sucedido, y también nos dieron las facilidades con los laboratorios similares a los que tenemos en servicios policiales, para que la utilicen peritos nacionales de todas las entidades federativas, y estamos recibiendo algunas solicitudes de Ecuador, de Perú, de Guatemala, para venir a utilizar estos laboratorios. Porque también es importante para lo que es el aspecto de formación de peritos, de la formación de expertos. Porque si bien es cierto, se les da un curso teórico, es vital el aspecto práctico para ya ingresar a la institución. ¿Y qué es lo que nosotros en un momento dado estamos manejando? Se capacitaban en servicios periciales directamente. No se les daba la atención que era la adecuada o la debida, porque teníamos mucho trabajo y lo teníamos ahí un poquito de espérame, ahorita te explico. Pero, ¿qué sucedía en ese sentido? Que no salían con la capacidad necesaria para trabajar. Ahora, en nuestras nuevas instalaciones, tienen el mismo equipo, obviamente nosotros tenemos 3, ellos tienen 1, un microscopio propiamente de lo que es educativo, no tenemos el motorizado. Y me decían, bueno, ¿por qué no hay motorizado? Comparación, quien maneja coche de velocidades sabe manejar automático. Y yo desde el principio les doy todas las facilidades, prefiero que aprendan a manejar velocidades, pues automático. Y ya con eso, cuando lleguen con nosotros, excelente, ya no se capacitan en periciales propiamente, sino en los laboratorios con los mismos equipos que tenemos en servicios periciales, y se les da todo el tiempo que necesiten, todo el tiempo que consideren, y ya saldrán expertos. Iniciaremos nuestra primera generación en mayo, justamente, y ya saldrán expertos cada uno en su materia. Los equipos que decíamos de alta tecnología, era nuestro nuevo juguete que les mostré al principio, y lo que les comentaba es que nos manejamos ya en periciales con la certificación de procesos. O sea, empezamos con la gestión de calidad 9001-2008, que es todo el proceso, cómo se recibe la solicitud, si viene completa, todo lo que es el proceso, a partir de que entra el documento hasta que sale el dictamen. Con lo referente a la 17025. Ahorita estamos ya, esperemos en agosto, acreditarnos, pero con norma internacional ANAP. Esto es, no nos estamos acreditando como México, con la entidad mexicana de acreditación, sino directamente con la norteamericana, como les comentaba, por el aspecto federal, y que sí ya tenemos pues un avance muy importante. Hemos estado trabajando en ello 1 año y medio, 2 años, pero saldrá la certificación, la acreditación, como deba de ser. Los protocolos de actuación. Regularmente, cuando se ingresaba a las instituciones, el perito viejo le enseñaba al perito nuevo. Tenía ganas, le enseñaba, no tenía ganas, no le enseñaba. Le enseñaba las mañas, a veces no el procedimiento, o le enseñaba mal para que se fuera rápido. Algunos éramos tan salvajes que les mandábamos al forense cuando los veíamos debiluchos, pero que no nos funcionaban, no tenían algún problemilla, mandábamos al forense un putrefacto, sabíamos que regresando ya estaba la renuncia. Era nuestro método rápido de eliminar investigación. Pero decíamos, en estos protocolos, nosotros ya estamos viendo cómo se hace desde el momento en el que llega la petición. Decían un ejemplo rápido, por ejemplo, identificación dactiloscópica. No es nada más tomar la huella,
La identificación dactiloscópica tiene varias vertientes. Si hablamos de personas, tenemos dos noticias, la buena y la mala. La buena es que esté viva, la mala es que esté muerta. Si tenemos a la vida, tenemos dos vertientes, la buena y la mala. La buena es que sea para una carta registral para salir del país, para la reagrupación familiar. La mala es porque se ha detenido. Pero entonces, cada uno de estos puntos tiene un procedimiento específico, que si nosotros dejamos ya plasmado en un protocolo, el perito o el nuevo que llegue ya tiene un protocolo y sabe cómo se debe hacer, porque no nada más es la guía a nivel orgánico, a nivel propiamente diagramático, sino que existe el manual donde se dice en este paso va a hacer esto. Si no le quieren enseñar, con la pena, tiene su protocolo para poder seguir. Y asimismo la certificación por competencias, que no significa que se hace como se hace y se hace bien. De esta certificación se les hacen exámenes a los miembros de servicios periciales, se les pone un caso, se les dice atiéndelo, como si fuera un caso real. Ahí vemos si puso bien la reglilla, la métrica, podemos determinar si hizo bien el levantamiento, si embaló adecuadamente, y tenemos ya los instrumentos de evaluación. Vemos qué puntaje tienen, no es para despedirlos, pero si tienen un 80%, le decimos, te falla esto, y necesitas capacitación en esto. Entonces, también eso nos da un grado de excelencia. Y asimismo tenemos los diferentes cursos sobre el conocimiento del sistema penal acusatorio, sobre lo que son las especialidades, como toda la vida esto está cambiando, y para el cumplimiento de estándares internacionales, que es lo que estábamos comentando de las diversas acreditaciones. Pues en sí, a grandes rasgos, pudiéramos decirles que esto es el servicio pericial, el servicio científico, y que como avanza la vida, avanza la tecnología. Como avanza la tecnología, avanza el delito. Pero algo muy importante, todos aquellos que somos enamorados de la criminalística de corazón, ¿en cuántos años tienes en la institución? Lo doble que tiene mi hija, no les puedo decir cuántos tiene mi hija, por razones obviamente de discrecionalidad. Pero sí les puedo decir que cuando vivimos nosotros en este medio, nos entregamos a él, trabajamos con él y trabajamos por él. Cuando vemos los frutos, nos dicen, es que qué ganas, ya no tiempo, gano mala fama, somos mal vistos, tenemos muchas cosas. Pero cuando nos dicen, se resuelve un caso, cuando devuelvo a un niño a su familia, cuando determino quién mató a quién, cuando hago una serie de estudios y tengo un resultado positivo, no pueden imaginarse la satisfacción que tiene el perito de decir, lo resolví, lo hicimos. También nos dicen, bueno, es que hay tantos casos tan problemáticos, tan mediáticos, mientras trabajemos con la verdad científica, esos casos mediáticos realmente pueden sonar muy fuertes, pero realmente tenemos la tranquilidad de la verdad que nosotros estamos diciendo, comprobable, con pruebas, no son palabras, son pruebas, son datos, es información, es tecnología, son horas de desvelo, horas de no ver a las familias, pero llegamos a una conclusión. Por la sociedad, por los hijos, por nuestra familia, la entrega desde el punto de vista pericial, creo que no puede tener una mayor satisfacción que decir trabajo cumplido y sigo siendo orgullosamente Gracias. Muchísimas gracias a la química Medina Alegría por su ponencia excelente. Y respetuosamente voy a proceder a dar lectura a la síntesis curricular del doctor Juan Igartua Salaverría. Él es licenciado y doctor en filosofía y licenciado en ciencias políticas. Desde 1974 se ha desempeñado como profesor de Teoría y Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco, misma donde ha ocupado distintos cargos como director del Departamento de Derecho Político,
Derecho Internacional Público y Filosofía del Derecho, director del Departamento de Filosofía de los Valores y Antropología Social, vicedecano de la Facultad de Derecho y director del Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. Entre sus libros publicados destacan Aporías del Método Jurídico, Aplicación Judicial del Derecho, Márgenes y Límites de la Aplicación del Derecho, Teoría Analítica del Derecho, la Interpretación de la Ley, Valoración de la Prueba, Motivación y Control en el Proceso Penal, Discrecionalidad Técnica, Motivación y Control Jurisdiccional, el caso Marey, Votos Particulares y Presunción de Inocencia, la motivación de las sentencias, imperativo constitucional, el Comité de los Derechos Humanos. La canción penal española y el control del razonamiento probatorio, la motivación de los nombramientos discrecionales, el razonamiento probatorio en el proceso penal, la sucinta explicación y el veredicto del jurado. Es además autor de 85 contribuciones en obras colectivas y revistas especializadas, entre otras muchas. Tengo mucho gusto en ceder la palabra respetuosamente al doctor Juan Igartua Salaverría. Muchísimas gracias por esas palabras de presentación y también por los de todo esto. Bien, antes que nada quisiera pasar a los coordinadores de seminario, los doctores y los ministros de la y Gabo de la invitación que han formulado para disertar un auditorio sobre la discusión. Y también quisiera agradecer también a la doctora García Siberia, yo ahora bien, tengo preparado un texto bastante largo, y entonces la manera de lección me muere aún más. Pues casi se voy a leer con algún énfasis, digamos, para que no se demore mucho todo. Y yo pienso que una solución de ir más corta, pero se van a entrar en decisión y se ahorra tiempo. Pero aún así, ustedes van a tener que hacer más cosas. O sea que voy a hablarles sobre la prueba científica del proceso. Pues sí, sin tremendismo alguno, bien podría decirse que la prueba científica provoca un terremoto, quizás silencioso, en el proceso penal, poniéndolo todo para las cabezas, a punto de afectar al tipo de prueba que prevalecerá en el proceso penal actual, al ejercicio del derecho a la prueba que tienen las partes, a la función del propio juez y hasta el tipo de razonamiento judicial que se va a hacer. Casi es como para sentir nostalgia a la vista de lo que nos espera. De aquellos tiempos en que, por ejemplo, los juicios sobre violencias sexuales se decidían valorando la actividad de la víctima y la medicidad, puesto que la prueba declarativa solía ser el centro de la interpretación del proceso. Sin embargo, hoy día la situación ha cambiado drásticamente. Y en efecto, a propósito de la prueba científica, con razón se ha escrito el lenguaje fresco y directo, desde la cita como siguiente. El peso del proceso se desplaza desde la prueba declarativa al cuerpo del delito e entendido en sentido lato, a la escena del crimen. De la escena del crimen consigues un mundo de informaciones antes inimaginables. Las pruebas que impactan el análisis nos pueden decir mucho sobre cómo sucedieron las cosas. El ADN puede ser una prueba bastante contra un sospechoso. Ahora es posible extraer un fragmento de ADN incluso de materiales deteriorados. Dentro de algunos años, el ADN nos dirá casi todo acerca de las características físicas del autor del delito. Pero no solo es la escena del crimen la que habla. Hay telecámaras por todos los lados. Se calcula que en Londres hay telecámaras cada 150 metros. De hecho, las telecámaras han sustituido al testigo ocular. Al reconocimiento de personas está sustituyendo el reconocimiento facial realizado por una computadora. Las llamadas telefónicas al celular permiten trazar
Todos tus movimientos, no solo tu posición es casi siempre identificable, también lo son tus conversaciones, telefonazos, SMS, emails. Según te mueves, según te comuniques, dejas rastros inexorables. Y si tienes la suerte de no dejar huellas, cabellos, saliva, sudor, pero dejas escapar alguna frase, allá que se dispara la identificación de algo. Y si por precaución no escribes a mano, sino en la computadora, y piensas haber burlado la pericia grafológica, ahí está la espirometría para pillar. Pensemos en la coartada de Gandhi. Antes se aportaban testigos oculares. Ahora, uno de los principales alibis es el informativo. Yo estaba en la computadora, suele decirse muchas veces. Alibi científicamente controlable. La prueba científica nos permite reconstruir la conducta delictiva a través de una reconstrucción computerizada. Nos permite identificar al autor. Nos permite reconstruir movimientos y comunicaciones. Nos permite controlar alibis. Nos permite comprobar si uno miente. Adiós al viejo aparato de detector de mentiras. Ahora está la brain image. Y un día no lejano será técnicamente posible hacer además el download de la memoria de un individuo desde el cerebro, descargándola de una computadora e imprimiendo. La prueba declarativa viene progresivamente destronada. La prueba científica es la prueba fundamental en el proceso penal de un futuro que ya ha comenzado. Pero la prueba científica que se impone y que impone estándares de esmero y análisis notablemente superiores a los estándares precedentes, presenta al revés la contrapartida de una vertiente pragmática. Y es que, como subraya el mismo autor de la extensa cita precedente, un proceso a base de prueba científica requiere, por tanto, niveles de profesionalidad y gasto de tiempo y de energías que el proceso penal medio no está en condiciones de hacer. Por tanto, tendremos pocos procesos nobles y muchos procesos no nobles, que no quiere decir innobles. La nueva prueba científica amenaza la democraticidad del proceso penal. La nueva prueba científica es costosa. Se necesita un defensor experto y un perito. Y haciendo bien las cosas, se necesita también un laboratorio privado que controle las operaciones de la policía. Había quien podrá permitírselo y está la masa de los que no podrán permitírselo. De este modo, el proceso penal a base de prueba científica se dividirá, como en los aviones, en un proceso de business class y en uno de clase económica. Igualmente, la prueba científica impacta de lleno sobre la figura y la función del juez mismo, amenazando hacer de este el recadero de los peritos y o presionándolo a dimitir de su responsabilidad en la decisión. Atiéndase, si no, a cómo se pinta el cuadro. En la escena procesal, Ministerio Público y Defensa son actores no protagonistas. ¿Y el juez? Diferente del peritus peritorium de la vieja prueba científica. En la nueva prueba científica se invierten los papeles. El iudex se manifiesta como imperitus y el peritus se muestra como iudex. En cualquier caso, el epílogo es peligroso. Si la nueva prueba científica no es contestada, el juez se ve empujado a plegarse ante ella. Si la prueba científica es contestada, tendremos nada menos que un caso clásico de duda razonable. Los peritos expertos y competentes dicen cosas opuestas. El juez debe decidir entre el perito de la acusación y el de la defensa. Y tratándose de un imperitus, el riesgo es el de la arbitrariedad. Ocultaba bajo argumentos retóricamente plausibles. Solo retóricamente plausibles. Se dirá, sin embargo, que el proceso penal tiene en sí adecuados remedios, porque prevé todo un sistema de impugnaciones por recursos. Pero la prueba científica elude estas contramedidas y frustra los controles precedentes. ¿Acaso es imaginable que el juez de apelación subvierta una prueba científica cuando nadie la ha impugnado, como ocurre en los procesos de segunda clase? Y en los procesos de primera clase, ¿es realista pensar que el juez de apelación, él solo, refute una superpericia o elija una opción científica diferente de la del juez de primer grado? La prueba científica es además una invitada cuyo glamour acaba imponiendo un estilo novedoso y definido hasta en el mismo razonamiento procesal. Que no engañe el hecho de que también la expert evidence es una declaración, porque también el delito es un declarante.
La prueba declarativa implica determinar todo un sistema de criterios de inferencia, desinterés, constancia, coherencia, etc. Para la prueba científica, los criterios de inferencia son en gran parte diferentes. Permanece, sí, el problema del interés, pero los otros criterios son totalmente diferentes. Aquí cuentan las reglas científicas, las distribuciones estadísticas, los test de laboratorio, los protocolos operativos. La prueba científica cambia el modelo del proceso. Al testimonio y al criterio reconstrutivo del buen sentido, sustituyen los patas de análisis, crime profiling y así sucesivamente. Cambia el razonamiento judicial. Se pasa de la argumentación a la información. Sirven no los argumentos, sino las informaciones. Los argumentos son controvertibles. Las informaciones, mucho menos. Por tanto, menos argumentación, más información. El mundo ha cambiado. La sala de audiencias ya no es el teatro de justicia. Es un laboratorio científico, con todas en lugar de con batas blancas. Bueno, dejando ahora de lado las citas, voy a hacer una serie de observaciones, comenzando por la siguiente, que por lo dicho antes, brinde beneficio mirar al futuro del proceso penal y constatar que implica sobre todo la progresiva adopción de modelos científicos que la prueba de los hechos, puesto que un número cada vez más elevado de hechos relevantes para la decisión judicial solo pueden ser demostrados mediante instrumentos técnicos sofisticados. Pero curiosamente, sin embargo, las pruebas científicas provocan escasa atención entre los juristas, hasta el punto de que el creciente esfuerzo que despliega hoy día la comunidad de los juristas en orden a racionalizar la valoración de las pruebas se ciñe casi en exclusiva a las pruebas no científicas, como si las científicas nada necesitaran. Se supone que por llevar escrita en su cromosoma la garantía de la verdad. De atolondramiento tan generalizado, por lo menos el entorno que conozco, que es el español, ha venido a rescatarnos la masiva difusión en nuestro país de ciertas sentencias estadounidenses. Emblemática es la relativa al caso de Laura, de cita inexcusable hoy día en la literatura de los juristas más avisados que hace mucho. Dícese que la doctrina sentada por la resolución de los Estados Unidos y que los Estados Unidos atañe a las condiciones de admisibilidad de las pruebas científicas es perfectamente transportable a nuestros países para resolver los problemas de valoración que aquella suscita, lo cual ha de tomarse con más de una reserva. Por lo tanto, el acento que se pone en los Estados Unidos, no así en Europa, sobre el papel guardián o portero que desempeña el juez, no se debe básicamente a que los tribunales norteamericanos sean más rigurosos que los europeos, sino a la distinta configuración del proceso en un sitio y en el otro. Es decir, cuando no está de controlar en su fase conclusiva, o sea, ex post, como ocurre en el sistema USA americano, si se han cometido o no errores en el rendimiento extraído del material, en el funcionamiento del jurado norteamericano se persigue la neutralidad ideológica y emotiva del juicio profesional, por lo que importa impermeabilizarlo frente a los influjos irracionales que puedan provenir de la adquisición en vivo de las pruebas y de las argumentaciones dialécticas desplegadas por las partes. De modo que, con la finalidad de proteger a los jurados de los riesgos de errar en la evaluación de las pruebas, el derecho penal norteamericano prevé la exclusión de muchas pruebas, no siempre idóneas para el esclarecimiento de los hechos, y en consecuencia el delito se gestará en base a ese material inicial. Y si tienes controlable, y ese hecho de referencia, el tipo de información que se ofrece a los jurados, sin embargo quedará fuera de control lo que estos hagan con aquello, porque, como alguien ha subrayado, cuanto sucede en la sala donde delibera el jurado es una caja negra. Por tanto, nadie sabrá si los jurados han tomado su decisión lanzando una moneda al aire o mediante otro procedimiento de mismo carácter. Si lo miramos bien, todo ello es efecto de una misma causa. No del jurado directamente, sino de su veredicto inmotivado. En cambio, la motivación del veredicto privaría de justificación a los recortes en la admisibilidad de las pruebas, ya que aquella, la motivación,
serviría de contención a los sesgos de las intuiciones, sensaciones y emociones que puedan descarrilar el veredicto. O también permitiría detectar a posteriori el influjo de todas ellas y ser neutralizadas por el procedimiento que corresponde. Y de otro lado, aún persistiendo el secreto de las deliberaciones, no habría ya cajas negras, porque la observación que reflejaría si las pruebas han sido o no correctamente abordadas. Todavía hay algo más que importar. La doctrina Dauder, aplicable en el contexto de la admisibilidad al estilo norteamericano, es una ficha para jugar a todo o nada. Es decir, el juez se encuentra frente a una opción drástica sobre qué hacer con la presunta prueba científica, o dentro o fuera. En cambio, nuestros ordenamientos, que utilizan selectores de inadmisibilidad mucho más largos y se admite casi todo, el problema se desplaza al contexto de la valoración, en el que no rige la lógica del todo o nada, sino la del más o menos. Un ejemplo. Supongamos que en la recogida o en la custodia de muestras de ADN, la policía científica no evitó los riesgos de contaminación. Un juez norteamericano no se lo pensaría dos veces. Prescindiría de la prueba declarándola inadmisible. No así en Europa. La prueba es admisible y luego se verá cuánto pesa en el momento de valorarla. Tratándose incluso de una prueba de ADN expuesta a la contaminación, es una prueba que pesa. Pesará más o menos. Pesará más o menos en atención si el riesgo de contaminación ha sido más o menos grave. Si lo fiable además que una prueba científica parcialmente no fiable, aunque no se nota la comunidad, puede valer para resolver si logra suscitar una duda. Cuidado, no estoy insinuando que la sentencia de Dauder tuvo su hora de gloria, pero de cuya grandiosa solución ya es momento de destacarse. Nada de eso. Sigue siendo tan valiosa como el primer día, pero no tiene ancianidad. En efecto, los 4 criterios sugeridos por la Corte Suprema estadounidense en esa sentencia, a saber, controlabilidad empírica de la teoría, porcentaje de error de la teoría y de sus aplicaciones, sobremedimiento de la teoría a la peer review de los especialistas en esa rama científica y grado de aceptación de la teoría en la comunidad científica, están destinados a calibrar la cientificidad de la teoría y metodología utilizadas. Pero nada más. Y hay que tener en cuenta que el itinerario valorativo a recorrer no acaba con el examen de la validez científica de la teoría del método que se pretende aplicar, ni siquiera verificando la abstracta idoneidad de la prueba científica a los fines de esclarecer los hechos controvertidos, sino, y quizá lo más decisivo, analizando la concreta aplicación al caso de la teoría o métodos científicos invocados. Y no llega hasta ahí la iluminación que proyecta el caso Dauder. Y todavía menos aquellas situaciones muy frecuentes en las que los saberes científicos ofrecen respuestas contrastantes sobre la misma cuestión. Limitación que, lejos de sorprender, resulta inevitable por la sencilla razón de que tales desacuerdos suelen aflorar en el contradictorio de las partes, mientras que las pautas ideadas por la Corte Suprema norteamericana están enfocadas a solucionar problemas relativos a una fase procesal previa. Hay fundamentos sobre, por tanto, para reconocer que el momento de la valoración constituye, por razones ontológicas, el punto crítico del razonamiento probatorio. En el modelo procesal que nos es familiar, las etapas distintivas del procedimiento probatorio se ordenan según la clásica secuencia: A, investigación; B, admisión; C, producción de la prueba en la vista oral; D, valoración. Y es en esta última donde confluyen los resultados de todas las anteriores. Por eso, la atención que haya de merecer cada una de esas etapas estará subordinada a su incidencia en el acierto de la valoración. En el país del que provengo, los tribunales
acostumbran a valorar el resultado científico mediante la aplicación de fórmulas generales, sana crítica, libre convencimiento, prudente arbitrio, y en el mejor de los casos, de cánones seculares, racionalidad conclusiva, cualificación del perito, credibilidad expositiva, ausencia de contradicciones internas o externas, que nada tienen que ver con las condiciones exigidas por el método científico para que una conclusión o hipótesis pueda ser tenida como aproximativamente fiable o segura. Y esa carencia de rigor está en abierto contraste con la importancia de los intereses prácticos para cuya satisfacción tan decisivo es el riguroso uso del variado utillaje al que nos solemos referir con la genérica denominación de prueba científica. Tengo la impresión de que bajo tan deplorable estado de cosas late más de un insidioso equívoco que pasará a despreciar. Por lo común, la introducción de los conocimientos científicos en el proceso se efectúa a través de las declaraciones prestadas por expertos y peritos, sean contratados por las partes o nombrados por el juez. Y eso suele inducir a que tales declaraciones son valoradas por el juez de conformidad con los consabidos y tradicionales esquemas utilizados en la valoración de las declaraciones de los testigos corrientes o de los propios imputados. Es de universal aceptación que cuando de pruebas declarativas, es decir, consistentes en declaraciones, se trata, la valoración de las mismas presenta dos facetas: la acreditación o desacreditación del declarante y la acreditación o desacreditación de la declaración. Sin embargo, en la valoración de un testimonio normal y corriente, acostumbra a contar más lo primero que lo segundo, dándose primacía a la sinceridad de las fuentes de prueba, a la correspondencia entre lo que se piensa y lo que se dice. Y respecto a lo segundo, en esa misma línea, se otorga importancia tanto al componente verbal como al prosódico o no verbal, expresividad, gestualidad, tono, actitud, etcétera, que acompaña a la declaración. Esto no es trasladable a la valoración de un informe o de un dictamen realizado por un perito o por un experto donde prima la veracidad, es decir, la correspondencia entre lo que se dice y lo que es. Ello supone olvidar que la credibilidad personal del perito no equivale a su credibilidad en el plano científico, la cual se establece con independencia de la calidad personal del declarante. Y en principio, solo en base a si su informe concuerda con el conjunto de conocimientos que se tienen por acreditados dentro del colectivo de los especialistas. Para entendernos, en la mentira está el veneno de una declaración, en el error está el veneno de una prueba científica. Por tanto, lo relevante en una valoración de lo que declara el perito o el experto no es ni el gesto, ni la rotundidad o la expresión facial del declarante, sino la corrección de sus conclusiones, la cual tampoco puede fundarse, como en cambio sí acontece en la valoración del testimonio, en la genuinidad y atendibilidad de lo que se recuerda, sino sobre la confutabilidad de la declaración en términos rigurosamente científicos. Aunque, como vengo insistiendo, la credibilidad de un experto dependerá fundamentalmente de la fiabilidad de su informe, no se olvide, sin embargo, que el acento suele desplazarse a menudo hacia la función institucional de los científicos, si son de parte o de oficio. Cuando los expertos son propuestos por las partes, estas los eligen como fuente de conocimientos científicos útiles para la decisión. Y siendo las partes las que pagan a los expertos, estos tenderán a orientar su testimonio a favor de su parte, en cuyo caso las nociones técnico-científicas que se empleen pueden resultar de dudosa objetividad, riesgo que se acentúa cuando se utilizan conocimientos de naturaleza incierta o de gran complejidad. Además, de no ser infrecuentes que los propios expertos mientan sobre su propia cualificación, sobre sus títulos académicos, sobre las investigaciones efectuadas a lo largo de su carrera, entorpeciendo de ese modo la valoración judicial sobre la solvencia de la expertise. No siempre, claro, los expertos corruptos actúan con descaro, pues hay maneras más sutiles de comportarse con parcialidad, forzando los datos disponibles, excluyendo datos contrarios a los intereses de la parte a la que se asesora, mutilando trabajos científicos que se citan, presentándose como dominante con una corriente de pensamiento minoritaria, ocultando la tasa de error de la metodología empleada, etc. Lo dicho sobre los peritos de parte
a veces también se extiende a los laboratorios de la policía, fábrica de impresionantes falsedades, como las del doctor Erdman, un patólogo norteamericano que a lo largo de 10 años había realizado falsas autopsias, confirmando siempre la hipótesis acusatoria y contribuyendo decisivamente a que se dictaran 20 condenas a muerte, sin contar con otros escándalos como falsificaciones policiales relacionadas con las pruebas científicas. Por ejemplo, si tienen en alguna ocasión de leer un libro del abogado que defendió los intereses de O.J. Simpson, leanlo. Debería revisarse, por tanto, la propensión de muchos tribunales a depositar su a priori y ciega confianza en los dictámenes emitidos por organismos oficiales en razón de que estos no tienen interés directo en adoptar una u otra postura. El desasosiego que el juez le provoca su desconocimiento de los saberes científicos puede empujarle también a refugiarse en otra presunción. Si el Ministerio Público, es decir, el fiscal, es imparcial, el experto que actúa a su servicio también lo será. Por tanto, habrá de aceptarse lo que esto indica en su informe, olvidando así que el proceso penal tiene una estructura de un auténtico proceso de partes, una de las cuales es efectivamente el Ministerio Público, y que por tanto este desempeña una función concretamente parcial. Y así las cosas, sería gratuito presumir que por definición los peritos de la acusación pública se sustraen a la psicología acusatoria inevitablemente unida al papel institucional del Ministerio Público. Entran en consideración finalmente los peritos nombrados por el propio juez. Parece que aquí sobrarían las cautelas con las que han de tomarse los informes y declaraciones de los efectos de parte y de los nominados por el Ministerio Fiscal, que en realidad también son de parte, ya que ahora es el juzgador, este sí verdaderamente imparcial, el que designa de oficio a un perito. Si eso se añade que sería una paradoja que el juez valore ex post unos conocimientos técnicos científicos que no poseía ex ante, porque precisamente para eso nombró al perito, surge la razonable pregunta de si no es legítimo que el juez acepte sin discusión las conclusiones del perito que él ha nombrado, y mucho más si su nombramiento se efectúa al azar, sin saculación, porque sí estamos garantizados su independencia. La respuesta debe ser, sin embargo, radicalmente negativa, pues el juez, que se somete automáticamente a la autoridad del perito, está renunciando a uno de los presupuestos fundamentales de la decisión judicial, que el poder decisorio corresponde en exclusiva al juez. Pero el dicho requiere de algún suplemento de algunas consideraciones como estas. De inicio está la decisión del juez relativa a la conveniencia de nombrar o no a un perito. Según dije anteriormente, por lo general los jueces están persuadidos de que necesitan de algún perito cuando se trata de cuestiones pertenecientes a las ciencias duras. Los jueces desconocen la extensión de la ciencia a otros dominios y creen que no es necesario el informe de un psicólogo, de un sociólogo, etc., ignorando que los análisis de las ciencias humanas y sociales divergen de los criterios de sentido común y por ello prescinden de los peritos de todos. Después, si el juez reconoce no disponer de los conocimientos adecuados, asuma una segunda cuestión, la elección del experto. Al respecto, las normas procesales acostumbran a ser lacónicas, exigiendo, por ejemplo, que el experto posea un título oficial y quizás que guarde una conducta moral intachable, o incluso que preste juramento de proceder bien y fielmente en sus operaciones. Pero son normas que priorizan más bien un principio de neutralidad, despreocupándose de un control eficaz al objetado por los expertos de parte. La cuarta cuestión está conectada con la motivación de la sentencia. Incluso en los sistemas en que esta es obligatoria, la jurisprudencia, entre otras prácticas más censurales todavía, tiende a facilitar el trabajo al juez, liberándolo de motivar la valoración sobre el asesoramiento del perito de oficio, salvo que las partes hayan manifestado críticas precisas y eficaces a aspectos esenciales del informe pericial. Orientación jurisprudencial más que discutible, si no se exige que el juez justifique por qué considera imprecisas e ineficaces las críticas formuladas por los expertos de parte o por qué estas afectan solo aspectos intrascendentes del informe pericial. A prácticas tan elusivas respecto de la prueba científica como la recién señalada, conduce, por parte del juez,
paradójico que parezca, el encumbramiento acrítico de los saberes científicos en sede procesal. La prueba científica suele presentarse con credenciales de mayor fiabilidad y persuasividad respecto de cualquier otro tipo de prueba. Cuando se afirma que algo está científicamente aprobado, quiere significarse, también en el lenguaje común, que nos hallamos ante una prueba de elevado valor demostrativo. Es decir, la ciencia sería sinónimo de conocimiento garantizado. Por tanto, cuando dos científicos discuten, el desacuerdo no es imputable a la debilidad de la ciencia, sino a la impericia de alguno de los contendientes. En suma, el saber de la ciencia es unívoco. Son los científicos los que pueden equivocarse. Por tanto, ha de preferirse el informe del científico que más sabe. Es una razón por la que tradicionalmente los tribunales estadounidenses se fijaban en cuál era la cualificación de los expertos que aportaban criterios técnicos científicos tendentes a orientar el sentido de la decisión judicial. Aspecto mediatizado por la lógica económica del mercado profesional, que servía para medir el prestigio del experto contratado en la cartelera de una determinada profesión. De forma que era la posición más alta o más baja del experto en el mercado profesional la que garantizaba la atendibilidad de su informe. Evidentemente son posibles las lacras que permiten semejante planteamiento y que ha sido formulado de la siguiente manera. Naturalmente, este sistema es criticable desde varios puntos de vista. Por ejemplo, nada asegura que la competición se desarrolle sobre una base razonable de paridad. La parte más rica está en capacidad de pagar al mejor experto, es decir, al más hábil, más influyente, más persuasivo, más entrenado para el contrainterrogatorio, no necesariamente al dotado de mayor prestigio científico. Y está también en capacidad de pagar un abogado más hábil y más eficaz en el ataque de la credibilidad del experto presentado por el adversario. Obviamente, la parte que dispone de menos recursos se encontrará en peor posición, debiendo competir sobre una base de inferioridad estructural con respecto a la contraparte. Sin embargo, resulta bastante claro que, sobre todo en un mecanismo como este, el valor científico de los conocimientos suministrados por los expertos de parte no se asegura de ninguna manera. En sí mismo, el sistema no contempla ningún filtro o ninguna barrera contra el ingreso en el juicio de la young science, o sea, ciencia basura, ni contra el empleo de pseudoexpertos de nivel científico bajo o ínfimo. La bola forense, así denunciada, sería el paso, en el primer tercio del siglo pasado, a un enfoque nuevo, solo relativamente, pues que formalizaba una práctica bastante difundida, conocida como el test de la aceptación general o también el test Frey, por cuya nombradía bien merece una breve consideración. En el caso Frey, un tribunal de circuito del Distrito de Columbia, estoy hablando de 1923, se debatía ante el dilema de si admitía o excluía como prueba en un caso de homicidio y a propuesta de la defensa los resultados de un detector de mentiras o máquina de la verdad. El tribunal resolvió que no, argumentando que debía admitirse el principio o experimento científico solo cuando ha sido suficientemente establecido que ha conseguido la aceptación general en el particular campo científico al que pertenece. Doctrina que fue progresivamente adoptada por gran parte de los tribunales norteamericanos. La susodicha vuelta jurisprudencial, de aspecto tan razonable y prudente, encubre, sin embargo, la comodona actitud de sacudirse de encima el compromiso de la responsabilidad, porque consiente a los jueces no afrontar directamente el problema de la validad científica de la prueba, remitiéndose a las opiniones dominantes de los científicos. Por tanto, delegando decisiones judiciales en los científicos. Y esto sin contar con otras contraindicaciones teóricas y prácticas que también conviene airear. Está para empezar la vaguedad que envuelve a la expresión aceptación general, lo que provoca preguntas como esta. ¿Cuál sería el estándar requerido para calificar de general el consenso sobre un instrumento de prueba dentro de un gremio científico, dando por muy improbable que exista una incontestable unanimidad al respecto? ¿Qué hacer cuando en una comunidad de expertos, sobre todo de reducidas dimensiones, aparecen opiniones imparciales o más bien interesadas en probar las respectivas posiciones? ¿O cómo identificar la comunidad científica de referencia
Cuando los elementos de prueba tienen una base interdisciplinar, como en el caso de la prueba fónica, donde intervienen pues, conocimientos de anatomía, fisiología, física, psicología y lingüística, y así sucesivamente. En segundo término, afuera, el excesivo retraso del First Friday imprime a la recepción judicial de nuevos conocimientos técnicos y científicos, puesto que respecto de estos, la aceptación general está ausente casi por definición o es poco significativa. Es una medida inadecuada imponer renuncias a prióricas hacia los nuevos recursos probatorios que van a producir y separar la ciencia y la técnica aptos para ser aprovechados de manera racionalmente controlada. De manera que contra esta concepción conservadora de la prueba profesional pronto se alzaron voces críticas, como el caso Coppolino en los Estados Unidos, como decía, que el tribunal se negó a admitir algunas pruebas para que permitían declarar el envenenamiento de personas, aludiendo que todavía esas pruebas sobre esas pruebas no se había producido una ingente catarata de publicaciones, lo cual incluso fue criticado por quienes se vieron afectados por este criterio cuando trataban de al menos arrojar alguna duda sobre la responsabilidad de su patrocinado y de la manera que sirviera esa nueva prueba científica para alumbrar una duda razonable. En último lugar, o en primer lugar, si se mira, el fracaso de la aceptación general desde un punto de vista epistémico tiene su razón en una concepción estática y absolutizante del conocimiento científico. Es decir, se asume que una teoría o una metodología o una técnica ya asentada en el consenso de los profesionales del ramo queda acreditada con carácter definitivo sin vuelta de hoja. Sin embargo, el devenir de la ciencia enseña lo contrario, llegando a la validez de un principio que antes se consideraba acreditado o al contrario, acreditando otro que en su momento no merecía tal consideración. En consecuencia, cuando se encarece la vigilancia judicial para evitar que la ciencia basura penetre en el proceso, que no sea para impedir, al contrario, que la otra está inmunizada contra la invocación, porque también la ciencia buena es una potencial fuente de error. Debe suponerse que la idolatría jurisdiccional, antes en Norteamérica y ahora entre nosotros, en España, hacia conservadoras y relajadas pautas al estilo de la aceptación general o cosas similares, alguna explicación habría de tener. Y esta que sigue podría ser. Hay una gran diferencia entre las viejas pruebas científicas y las nuevas. Las pruebas científicas tradicionales entraban en el proceso cuando al respecto ya estaban. Por tanto, las viejas pruebas científicas no creaban dificultades al juez. También porque, y este es un segundo aspecto muy relevante, aquel saber científico era de algún modo dominable para el juez. El juez logra comprender hasta el fondo una pericia médico-legal. La reconstrucción dinámica de un incidente de circulación es controlable por el juez. Y así igualmente una pericia contable o psiquiátrica. Pero, ¿cómo se hace para dominar la pericia del ADN? Con los complicados aspectos metodológicos y estadísticos, sin hablar de otros, que comporta esa prueba. Efectivo, pensemos en el ADN. Una correcta metodología requiere A, el riguroso aislamiento de la escena del crimen. B, el acceso a la escena con rigurosas precauciones. C, la identificación de las muestras y su descripción con ayuda de fotos y vídeos. D, la toma de las muestras y su conservación mediante la cadena de custodia. E, la extracción del ADN en un ambiente rigurosamente aséptico con la escrupulosa actuación de los protocolos operativos establecidos para cada método. F, la explicitación de los criterios de interpretación. G, el cálculo estadístico de las probabilidades. La complejidad de la prueba del ADN explica las fases por las que se han atravesado los Estados Unidos. Se ha pasado de una primera fase de rápida, entusiástica aceptación a una fase crítica en la que se discutían los procedimientos de laboratorio y la interpretación de los resultados. Después se ha trasladado a la fase de la contestación de los aspectos estadísticos de esa prueba. A través de estas fases de viva discusión se ha llegado a la fase actual en la que el entusiasmo se ha desinflado. Nosotros estamos todavía en las entradas. Y entre las características de la nueva prueba científica sobresale una. Ese tipo de pruebas son controvertidas y cambian rápidamente. Y de ahí por qué del dogma científico pasamos al saber problemático. Y ahí por qué
respirando todavía la atmósfera de las viejas pruebas científicas, pueden pervivir prácticas jurisdiccionales anquilosales y reglamentarias. La erosión de la nueva prueba científica en el escenario procesal está provocando en paralelo el progresivo desapego de los juristas hacia la concepción positivista de la ciencia en favor de otra positivista. Para entendernos, la primera, la concepción positivista, fomentaba la presunción de que la ciencia era ilimitada. Toda ciencia tendría un valor general y absoluto, completa. La ley sería idónea para explicar el desarrollo entero de un fenómeno, e infalible. Por ser única, la ley no podía estar equivocada. Si acaso se equivocaba, no se equivocaba. La segunda, la pospositivista que emergió en la filosofía de la ciencia a mediados del pasado siglo, sostiene justo lo contrario. La ciencia es limitada. De un fenómeno suele tomarse un número circunscrito de aspectos que se representan mediante una ley científica. Para hacerse cargo de otros aspectos, quizás sea precisa otra ley. Esa es la más incompleta. Apenas se conocen otros aspectos del mismo fenómeno, la ley científica debe ser actualizada o modificada o incluso ordenada. Y es además falible. La ley científica tiene una tasa de error que debe ser reconocida. Calibrarla es la única garantía de que ha sido testada. La estrategia que usó la concepción positivista residía en la verificación, multiplicando experimentos que corroboraban la verdad de un conocimiento. En cambio, la estrategia de la concepción pospositivista consiste en la falsación. Un conocimiento científico, por muy confirmado que esté, nunca será del todo cierto. Un único desmentir, en cambio, bastará para falsarlo. Por tanto, la validez de un conocimiento se calibra por su resistencia a los repetidos intentos de refutación. Esta provisionalidad del conocimiento científico se dispara más lejos que la está, cuando las leyes científicas son de carácter probabilista. La nueva concepción de la ciencia se amolda perfectamente a la epistemología procesal que tiene su eje en el principio del contradictorio, como bien lo expuso la doctora Ferreira García en su esplendida tesis doctoral, Saber y Cientificidad, por el ministro Cojín. El principio del contradictorio, el cual constituye en el proceso una representación teatral del falsacionismo. Quien sostenga una tesis aportará elementos para corroborarla. La otra parte, o cualquiera de ambas frente al delito de oficio, precisará contra elementos para desmentirla. El contradictorio es obviamente también practicable por las pruebas científicas. Los expertos confrontan sus diferentes posturas sobre los hechos relevantes, sobre las teorías referibles a los mismos, sobre la metodología adecuada, sobre las técnicas correctas o incorrectamente aplicadas, etc. Sin embargo, el despliegue del contradictorio en el proceso no está exento de obstáculos. De ellos, aquel cuya sombra más perpendicular se proyecta sobre lo que ha tratado es el que somete la producción de la prueba científica al régimen de la prueba testificada. Es decir, los expertos no se escuchan unos a otros. Mientras uno declara, el otro permanece en una sala contigua. Ni se contrainterrogan unos a otros. Son los letrados de ambas partes quienes asumen esa tarea. ¿Alguien se imagina a un abogado poniendo en aprietos a un experto en el campo que se domina? Es por lo que en la cuarta edición de un escrito español para abogados, sin ningún rubor, se le eleva a la categoría de regla de oro no interrogar a los peritos contrarios, porque siempre nos encontraremos en condiciones de inferioridad técnica y tendremos perdida la batalla, siendo preferible que el informe final, con la información que nos ha suministrado nuestro perito, intentemos desmontar una por una las premisas de su informe. Nos ahorraríamos una situación tan embarazosa para el abogado y un consejo tan abochornante para cambiar el contrainterrogatorio si el letrado contara con el apoyo de otro experto que le fuera sugiriendo al oído las preguntas pertinentes. Porque así, como están las cosas, el interrogatorio cruzado de la Constitution falla en sus propios principios. Por ello, la normativa procesal existente en muchos países debería ser reinterpretada o modificada. La facultad del experto para asistir a la deposición del experto de la otra parte, lejos de comprometer la fiabilidad de su declaración posterior, tendría el efecto de mejorar el rendimiento del contradictorio, ya que el experto oyente estaría en situación de contrarrestar con mayor precisión las afirmaciones de su oponente. Es sintomático el aspecto que los Estados Unidos
donde los expertos declaran como testigos. Sin embargo, se considera que no les es aplicable la regla de la segregación, es decir, del aislamiento. Y gracias a esa presencia, el experto espectador podrá asesorar al fiscal o al abogado defensor que no son técnicos acerca de cómo encarar el contrainterrogatorio. Pero el contradictorio no está para que las partes se desahoguen intercambiándose golpes dialécticos conformes a unas reglas de juego en el que los contendientes ponen a prueba sus habilidades. El contradictorio compromete a alguien más, al juez, y lo compromete para algo más que para administrar turnos de palabra y velar por la moderación. De ahí que en su sentencia el juez no puede saltar súbitamente a las conclusiones de alguno de los expertos como si entre medias nada hubiera pasado. Si lo hace, una de dos. O bien no tiene en cuenta el producto del contradictorio, o bien no ha habido un genuino contradictorio porque la acusación o la defensa no ha suscitado tempestivamente controversia a propósito de la manifestada por el aspecto o perito de turno. De manera que, finalizada la actividad probatoria, incluido el contradictorio y la formación de la prueba científica, el producto resultante puede sustanciarse en una prueba científica resultaria o bien acompañada de otras pruebas de variada naturaleza. Como más frecuente es la segunda situación que la primera y más propicia para que se difumine la valoración de la prueba científica engullida del maremágnum de una retórica impresionista y confusa, contendrán unos breves recordatorios. Primero, la actividad probatoria pivota sobre dos polos: la hipótesis a probar y las pruebas para probar. Las pruebas han de someterse a una doble valoración, individualizada primero, conjunta después. La valoración individualizada apunta a las pruebas tomadas de una en una, para apreciar el grado. Les agradecemos mucho su atención. Muy buen.